Esta es la historia de 3 personas que estuvieron al borde de la muerte. 3 historias muy distintas. Y aún así, las 3 volvieron con un mensaje muy parecido. Lo que estas personas dicen haber visto al otro lado podría cambiar por completo la forma en que entendemos la muerte. Hoy te voy a contar 3 experiencias cercanas a la muerte de 3 personas que estuvieron a punto de morir y volvieron para contar todo lo que habían vivido al otro lado. Y lo inquietante es que las 3 llegaron exactamente a la misma conclusión. Comenzamos. El primer caso es el de Randy Rivenstone Grace, un hombre que fue pastor y también fue teólogo, pero que con los años se alejó de la religión tradicional. Una de sus aficiones era la música y tenía una conexión muy fuerte con la naturaleza. Solía subir también con sus amigos a una montaña de Arkansas donde vivía, que para él era casi un lugar sagrado. Aquel día subió con varios amigos a esa montaña. Estuvieron tocando música, bailando, como una especie de danza libre, espiritual, conectando con el entorno. Era un día luminoso, con un poco de viento frío, sol, nubes. Todo parecía normal. Hasta que empezó a sentirse un poco raro, tenía como pequeñas molestias. Pero aún así tampoco sintió un dolor fuerte, ni pensó que estaba teniendo un problema cardíaco. Lo que notó fue algo más extraño. Una sensación difícil de explicar, como una percepción distinta. Como si el mundo empezara a cambiar. Al comenzar a sentirse así, Randy tranquilamente se apartó del grupo, se sentó en un banco y ahí es cuando empezó a ver todo de una forma más mágica. El aire parecía brillar, los árboles vibraban, los colores se volvían más intensos y curiosamente no había nada de miedo en él. Poco a poco incluso entró en un estado de calma absoluta. Incluso pensó que podría ser una bajada de azúcar como en otras ocasiones le había pasado. Pero en ese momento no pudo ni levantarse para pedir ayuda. Y aunque llegó a pensar en un momento, quizás me estoy muriendo, no sintió nada de pánico en ese momento. Simplemente se dejó llevar. Y de repente, sin transición ni nada, apareció en otro lugar. Ahora estaba bajo el agua, en un espacio cálido, silencioso, de color púrpura rojizo. Él lo describió como si estuviese dentro de un vientre materno. Estando como dentro de ese vientre, no recordaba su vida, ni a su esposa, ni tampoco se acordaba de sus hijos. No porque no los quisiera, sino porque allí esa preocupación era como si no existiese. No había ninguna preocupación. Solo había presencia, calma y curiosidad. Entonces fue cuando Randy empezó a sentir algo. Empezó a sentir como varias manos debajo de él, que aunque no las veía, sentía como si estuviesen esas manos en sus hombros, en su espalda, en sus piernas, levantándolo muy suavemente hasta la superficie. Y en ese momento fue cuando entendió algo. Sin que nadie se lo dijera, sin atravesar esa superficie, ya sintió que no había vuelta atrás. Y aquí es donde todo cambió para él, un punto de inflexión. Durante un instante quedó suspendido. Sabía que estaba muriendo, pero también sentía curiosidad. En lugar de resistirse, pensó, vamos a ver qué hay en el otro lado. Al cruzar la superficie, todo cambió. Apareció en un océano púrpura infinito. Había luna llena y el cielo parecía una aurora boreal, lleno de tonos violetas, azules, anaranjados. Y entonces empezó a elevarse, cada vez más rápido, atravesando el espacio, viendo estrellas, galaxias,
nebulosas, todo pasar a su alrededor, hasta que se detuvo en medio del universo, con un cuerpo parecido al suyo, pero transparente, como si su cuerpo estuviese hecho de energía. Y entonces fue en ese momento cuando empezó a escuchar algo, música, pero no era una música normal. Él, siendo músico, dijo que era la música más bella que había escuchado en su vida. Una mezcla de música coral, clásica, que lo atravesó por completo. Después, vio acercarse algo. Seres de luz. Estos seres no eran ángeles como imaginamos. No tenían alas ni tenían una forma humana fija. Eran como llamas vivas. Cuerpos de luz, de fuego, de color, girando como si bailaran. Cuando Randy les preguntó quiénes eran, la respuesta fue simple. ¿No lo sabes? Eres uno de nosotros. Poco después apareció una luz aún más intensa y de esa luz surgió una figura. En concreto, una figura de mujer. Él la llamó la Dama Púrpura o incluso la diosa, porque no sabía cómo describirla, pero tenía una presencia inmensa. Era una presencia como maternal, compasiva, divina. No le dijo soy Dios, pero él sintió que estaba ante algo superior. La presencia de esta figura irradiaba amor, pero no un amor normal. Eran como oleadas de amor y de gracia que lo dejaban sin palabras. Ella le propuso caminar y aunque estaban en el espacio, aparecieron caminando hacia una especie de nebulosa. Se sentaron en un banco y ahí es cuando ocurrió algo crucial para Randy y su experiencia, una revisión de su vida. En esta revisión de vida, primero le mostró sus traumas, sus heridas religiosas, sus culpas y vergüenzas, la necesidad constante que tenía de demostrar que era bueno. Pero no fue ahí, sino después que llegó lo más duro. Le mostró cómo las palabras que había tenido hacia otras personas las había herido. No le mostró grandes crímenes, ni actos terribles, sino frases descuidadas o comentarios que hicieron daño, palabras que dijo sin pensar. En su relato, esta parte fue la que más me encogió el corazón. Después de que esta figura como de mujer le mostrase todo eso, sin aplicarle ningún juicio ni condenarlo, le miró con una ternura absoluta y le dijo a Randy, Randy, eres amado, eres querido, eres alguien precioso. Para él esa frase lo cambió todo, porque de alguna forma le ayudó a destruir toda la vergüenza que había cargado durante años. Y entonces fue cuando despertó. De repente se encontró en el suelo rodeado de paramédicos y fue cuando le dijeron que estaba teniendo un ataque al corazón. Más tarde, ya en el hospital, descubrieron que tenía una arteria bloqueada al 99% y que el corazón pues estaba gravemente dañado. Pero lo más inquietante de toda esta experiencia no fue eso, fue que mientras su cuerpo estaba al borde de apagarse, él no estaba viviendo miedo, ni tampoco sentía dolor. Estaba viviendo calma, belleza, música, amor y una revisión profunda de su propia vida. Desde ese día, todo cambió para él. Randy cambió su forma de ver las cosas, se volvió más introspectivo, se volvió más tranquilo, curiosamente menos religioso, pero en el sentido tradicional, porque sí estaba mucho más conectado con lo espiritual e incidía en que lo importante en la vida era elegir el amor. Si te están gustando este tipo de historias reales, suscríbete porque lo que viene ahora es aún más impactante. Lo más impactante no fue el caso, es que el segundo caso vivió algo completamente distinto y aún así llegó a una conclusión muy parecida. Esta vez no es la historia de un ex pastor,
sino la historia de una enfermera, alguien que trabajaba cada día viendo la muerte de cerca y que jamás pensó que acabaría viéndola en primera persona. Su nombre es Marcy Rutland. Todo empezó en 1987. Marcy acababa de graduarse y trabajaba en un hospital, cuando un día atendió a un paciente que tenía una neumonía extremadamente contagiosa. Y a pesar de llevar todo el equipo de protección posible en ese momento, se contagió. Y lo que parecía una enfermedad más, se convirtió para ella en una pesadilla que duró 8 meses. Con fiebres altísimas, más de 40 grados, ella estuvo luchando con una neumonía bacteriana que tenía en ambos pulmones y líquido alrededor del corazón. Su cuerpo poco a poco dejó de responder. Y ante eso, los médicos fueron claros con ella. No iba a sobrevivir. Una noche en la UCI, mientras estaba tumbada en la camilla, mirando el techo, todo desapareció. De repente, ya no estaba en el hospital. Se vio de pie en un camino rodeado de flores. Pero estas flores no eran flores normales. Tenían colores que, según ella, no existían en este mundo. Con total admiración, se acercó a una y la olió. Y para sorpresa de ella, olía a limonada. Y en ese momento ocurrió algo aún más extraño. La parte final de la historia de Marcy puede parecer desgarradora, pero lo que le ocurrió después de volver a la vida deja a todos sorprendidos. Un carruaje dorado apareció frente a ella. No tenía conductor y, sin saber por qué, decidió subirse. Dentro de ese carruaje había más personas que estaban sentadas en silencio y como confundidas. Y fue ahí cuando lo entendió. Había muerto. Todo a su alrededor estaba lleno de luz. Aunque no había sol, todo brillaba. Y sentía algo imposible de describir, una sensación de amor absoluto. El carruaje empezó a moverse y la llevó hacia una especie de mansión enorme. Dentro había cientos de personas. Y entonces fue cuando las vio. Vio a su abuela y a su bisabuela. Pero no las vio como las recordaba. Las vio más jóvenes, aunque las reconoció rápidamente. En ese momento quiso correr hacia ellas y abrazarlas, pero no se lo permitieron. Le dijeron algo que la dejó helada. Has muerto, pero tienes que volver. Marcy en ese momento se negó, porque no quería regresar, porque lo que veía allí explicaba que era perfecto. Según nos relata, unas enormes puertas se abrieron frente a ella, y detrás había algo que jamás podría olvidar. Ante sus ojos vio una ciudad dorada, mansiones brillando, un paisaje imposible, un cielo increíble. Intentó avanzar hacia allí, pero unos seres enormes, completamente blancos, le bloquearon el paso y le dijeron la frase: no es tu momento. En ese momento despertó de vuelta en su cuerpo, en la UCI. Los médicos en ese momento ya la habían dado por muerta e incluso habían avisado hasta la funeraria. Pero lo más inquietante no fue eso. Durante más de 30 años no le contó esa historia a nadie. Y desde aquel día afirma que puede saber cuándo alguien va a morir. Y asegura algo que me pone los pelos de punta: que lo que vivió allí no fue un sueño, fue más real que la vida misma. Y ahora el tercer caso. Este no es como los anteriores. No se trata solo de lo que alguien vio, sino de lo que entendió después de morir y regresar. Este hombre tenía 46 años. Era de profesión ejecutivo y consultor. Y según él mismo dice, no se consideraba buena persona. Algunos de los adjetivos que se llamó eran manipulador, egoísta, materialista. Era una persona que no creía en nada espiritual. De hecho,
solía bromear con algo bastante frío en relación a Dios, diciendo que si Dios existía, ya lo vería cuando muriese. En general, toda su vida giraba en torno a una cosa: ganar más, tener más, ser más. Hasta que un día su cuerpo le dijo basta. Primero colapsó en un supermercado. Tras sufrir unos desmayos, consiguió llegar al hospital por su cuenta y después de que le hicieran una serie de pruebas, le dijeron que no encontraron nada grave. Lo mandaron a casa. Pero una semana después volvió a pasarle y esta vez su cuerpo empezó como a apagarse. Perdió peso rápidamente, de 3 a 4 kilos. Su visión también empezó a fallar, incluso se le caía el pelo. Y un día su piel se volvió completamente amarilla. Pero lo peor fue lo que le ocurrió una madrugada. Se despertó a las 4:30, a esa hora con una sensación extraña. No sentía dolor, no tenía miedo, sino una calma absoluta. En ese momento, pues intentó levantarse, pero se desplomó. Y a duras penas llegó hasta el baño y cuando se miró al espejo, se vio la tez gris, sin color, sin vida, como si su cuerpo ya estuviese muerto. Y en ese momento lo entendió. No intentó luchar, no hubo pánico por su parte, solo lo aceptó. En este punto de aceptación, supo que ya no había vuelta atrás y se dijo a sí mismo: aquí ya no hay vuelta atrás. Según nos explica, fue como un parpadeo largo. De repente estaba aquí, cerró los ojos y dejó de estar. Lo siguiente que experimentó fue oscuridad. Pero no era una oscuridad normal, era una oscuridad cálida, como si alguien lo estuviera abrazando. No tenía dolor ni miedo, solamente tenía una sensación de amor brutal. Y después de estas sensaciones, apareció en otro lugar. Apareció en un paisaje precioso, unas colinas donde la hierba se movía como si estuvieran bajo el agua, la luz estaba por todas partes, pero lo más extraño es que todo estaba vivo. La hierba, las piedras, el aire, todo tenía vida. Y él podía sentirlo todo. No solo lo podía ver, sino sentir, como si estuviera conectado a absolutamente todo. Y entonces apareció alguien, un hombre, sentado en una roca, como esperándolo. Él lo miraba y creía que lo reconocía. Era como si lo conociera, pero no pudiera recordarlo. Es entonces cuando ese hombre se acercó a él y le mostró algo imposible. Le comenzó a mostrar diferentes versiones de sí mismo, diferentes vidas, diferentes identidades, hasta que llegó a la última identidad, a la identidad de la persona que era él en ese momento cuando acababa de morir. Y ahí lo entendió todo. Entendió que ya no estaba en su cuerpo, que había muerto. Y entonces ese ser le dijo algo sin mover los labios. Algo que sinceramente me pone los vellos de punta. Directamente, como si las palabras hubiesen viajado hacia su mente, escuchó: yo soy tú y tú eres yo. En ese momento todo cobró sentido para él. Y él lo describe como Jesús. Pero no es Jesús religioso, sino algo más grande. Algo que solo podía describir como amor puro. Y entonces empezó algo aún más impactante. La revisión de su vida. Pero no revisión como recordar su vida, sino una revisión como vivir de nuevo su vida otra vez. Sintiendo todo. No solo desde su punto de vista, sino desde el de los demás. Cada palabra que dijo, cada daño que causó, lo sintió como si le estuviera pasando a él. Sin excusas, sin justificaciones, sin ego. Entendió algo clave. Que toda su vida se resumía en una sola cosa: amar o no amar. Y aquí, en este punto, está la clave de todo.
el momento de la elección. Le dieron la elección de quedarse allí o volver, pero para él no era realmente una elección, porque después de ese viaje, en esa revisión de vida, y al sentir esa conexión con todo, no podía elegir no volver, no podía no ayudar, y entonces fue cuando regresó. De repente volvió a su cuerpo. 3 horas después, cuando despertó, estaba en el suelo, y cuando miró el móvil, eran las 7:30 de la mañana. Según su testimonio, estuvo fuera de su cuerpo durante 3 horas. Su temperatura corporal era la de un cadáver, pero lo más importante no fue sobrevivir. Fue lo que vino después. Nunca volvió a ser la misma persona. Dejó su trabajo, vendió todo lo que tenía y empezó a vivir de una forma completamente diferente. Dejó esa búsqueda incansable de dinero, de estatus, y solo se quedó con una idea: ayudar a los demás. Dice que desde entonces vive con una sensación constante de amor y afirma que lo que hay en el otro lado no es oscuridad, es todo lo contrario, es amor. Y después de escuchar estos 3 casos, quizás la pregunta no es si son reales o no. La pregunta es otra: ¿por qué personas diferentes, con situaciones y vidas completamente distintas, terminan contando cosas tan parecidas y sobre todo teniendo como la misma enseñanza sobre el amor y lo que de verdad importa en la vida? Un pastor, una enfermera, un hombre que no creía en nada. 3 vidas diferentes, 3 muertes diferentes y un mismo mensaje: que lo que hay en la otra vida no es lo que nos han hecho creer, que no es vacío, no es oscuridad, es algo que todos describen igual: paz, conciencia y algo que quizás es complejo de explicar: amor. Pero hay algo más inquietante, y es que ninguno de ellos volvió a ser la misma persona. Todos cambiaron, todos dejaron de vivir como antes. Era como si haber estado allí les hubiera hecho entender algo que aquí olvidamos, lo que en realidad es importante en la vida. Y ahora te hago una pregunta, no para que me respondas a mí, sino para que pienses tú. Si supieras que detrás de la muerte hay algo más, ¿vivirías igual que ahora?